Profe, si está hablando no se escucha. No se escucha, maestro. Sí, gracias. Ya vi que me muteé yo solo, acá con el micrófono externo. Les comentaba, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Ayer terminamos de ver los ejemplos de multiplicación por exponencial. Estábamos en las propiedades de la transformada de Laplace. Y si no mal recuerdo, alcanzaron a notar la parte de multiplicación con seno, ¿verdad? Y no hicimos los ejemplos, según yo. Sí, profe. Muy bien, entonces déjenme comparto. Muy bien, gracias. Déjenme comparto la pantalla de una vez. Déjenme pongo una vez la otra cámara. La imagen, la cámara ya está puesta. Listo. Entonces, nada más le agregué otro ejemplo. No recuerdo si anotaron nada más según yo sí, y ya después le agregué otro para hacer dos ejemplos de la multiplicación por seno. Me indican si ya los tienen anotados. Según yo, al menos el segundo no. Me dicen cuando ya los tengan para comenzar el desarrollo, por favor. Ya, profe. Bueno, yo ya. Sí, ¿alguien que requiera más tiempo? Bien, entonces, si no, voy a cambiar. De todos van a estar aquí cuando anoté en la cámara, ¿verdad? Pero, ahí van. Déjenme acomodo la vista. Entonces, vamos a hacer la parte de multiplicación por seno. Y, pues, el primer ejemplo es el de f de t igual al seno de 2t por t. Bueno, aquí mismo. Entonces, recuerden que aquí lo que debo de identificar es que va a haber o puede haber una expresión multiplicando al seno. Esa parte de la expresión que multiplica al seno es la que nosotros debemos de considerar como nuestra función x de t. Bueno, no sé si soy yo, pero yo estoy viendo su pantalla. ¿A qué te refieres con la pantalla? Ah, más bien el PowerPoint, perdón. Que aún no muestra la cámara, creo que se refiere. Ah, no, sí estoy sobre el PowerPoint. Ah, perdón. Pues les estoy explicando lo del seno. Ya me perdían, se me fueron las cabras al cerro. A ver, entonces, yo estoy mostrando la presentación para explicar nuevamente qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se toma en cuenta como x de t. Estoy analizando todo antes de empezar el problema, qué es lo que se debe de hacer. No sé si tengan alguna duda. Pero es que pensé que lo estaba explicando en la hoja. No, para ya, nada. Perdón, gracias. Entonces, porque esa es una pregunta muy recurrente, que ¿cómo sé cuál es x de t? Pues todo aquello que no sea parte del seno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente ahorita estamos tratando de aplicar o ver cómo se aplica la propiedad de una multiplicación por un seno. Entonces, todo aquello que no sea parte de la señal senoidal, pues es considerada como mi función x de t. Entonces, lo que me dice la propiedad es que yo voy a multiplicar por j sobre 2 con la transformada de solamente mi función x de t, que es x de s, pero la voy a evaluar en S más J alfa y en S menos J alfa, o sea, con su conjugado. Y además voy a restarlos. Entonces, eso es lo que debo de hacer. Esa es la parte, digamos, importante para comenzar bien, identificar mi x de t. Sí, porque les digo, normalmente es una pregunta recurrente que ¿cómo sé cuál es x de t? Pues todo aquello que no es el seno, ¿verdad? Es eso lo que debemos de tomar nosotros como nuestra función
X de T. Ese es por un lado. La otra es que también desde que empezamos a ver toda esta parte, les decía yo, que deben de tener bien claro qué es un coeficiente, qué es un término constante, todo aquello que tenga que ver con el álgebra, ¿verdad? Entonces, normalmente, la expresión principal, o la variable o la función, siempre está del lado derecho, y del lado izquierdo siempre está, en este caso, pues la señal senoidal, o la función senoidal. Si lo comparamos con un término algebraico, pues siempre del lado izquierdo, por norma, anotamos el coeficiente y siempre del lado derecho la variable. Nunca lo hacemos al revés, precisamente para eso, para evitar confusiones. Entonces, por eso agregué el siguiente ejercicio, seno por coseno. Porque, por ejemplo, también hay una propiedad de multiplicación por coseno, ¿sale? Pero, pues en teoría, o más bien, lo que nos dice la teoría es que lo que está del lado derecho es mi función y lo que está del lado izquierdo es mi coeficiente, que en este caso es la función seno de 2t. Entonces, puedo aplicar la propiedad de multiplicación por seno, ¿vale? Entonces, esa es la manera en que debemos de identificar cuál es mi X de t. Ahora sí, entonces vamos a la parte operativa, a la parte donde vemos ya cómo se aplica directamente la función, perdón, la propiedad a mi función. Entonces, ahora sí, lo primero que tenemos que identificar, pues es mi X de t. En este caso, pues ya sabemos o ya vimos ahorita que mi función X de t, pues es esta. Es la parte que está multiplicada por el seno. Entonces, lo que debo de hacer es encontrar o determinar o buscar la transformada de mi X de t. En este caso, X de t vale t. Se me fue mucho el gancho. Entonces, mi X de s, pues es la transformada de la función que vale t. ¿Y esta cuánto vale? Por favor, díganme de las tablas o de ejercicios anteriores cuál es la transformada de Laplace de t. 1 sobre s cuadrado. Así es 1 sobre s cuadrada, ¿sale? Y otro parámetro que nos va a hacer falta es el alfa. ¿Qué voy a poner? Dice que es J alfa. Alfa es el escalamiento del tiempo que tiene la señal senoidal. O sea, así directamente el coeficiente de t, ¿verdad? De la señal senoidal. En este caso, ¿cuánto valdría alfa? ¿Cuánto vale alfa en este ejemplo? 2. Valdría 2, ¿verdad? Siempre es el coeficiente del argumento de la señal senoidal. Entonces, aquí vale 2. Ya con estos datos ya podremos aplicar la propiedad. Entonces, para yo determinar mi f de s, lo que tengo que hacer es aplicar el operador de Laplace a toda mi señal o a toda mi f de t, ¿verdad? Ya para no anotar f de t y luego sustituirla, bueno, f de t. Esto será igual a aplicarle el operador al seno de 2t por t. Todo eso. Y esto ya puedo aplicar la propiedad. Por lo tanto, esto, ¿a qué va a ser igual? Pues lo que nos dice la propiedad, que es j sobre 2, j sobre 2, que multiplica a mi x de s, pero evaluada en s más j alfa, ¿sale? Es decir, todos los lugares donde aparezca la s en mi x de s, la voy a sustituir por s más j2 en este caso. Entonces, sería 1 s, entonces ya, s cuadrada, entonces ya tengo la s. La s la debo de sustituir por, recuerden,
S más J alfa. Entonces, S más J2, porque en este caso alfa vale 2. Ya está. Y a esto le tengo que restar la misma X de S, pero evaluada con la parte negativa del imaginario J alfa. Entonces, pues sería menos 1 sobre S, otra vez encuentro la S, y ya sería S menos J2. Perdón, me faltaron los cuadrados, elevado al cuadrado, y listo. Normalmente, pues así la dejamos, porque sí podemos hacer multiplicaciones, etcétera, pero pues difícilmente nos va a quedar más compacta. Entonces, normalmente pues así lo dejamos indicado. Y eso sería todo. En lugar de tener que hacer la integral por partes de esto y luego evaluarla desde 0 hasta infinito, etcétera, pues directamente nos dice que lo podemos obtener así, la propiedad. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, me dicen si necesitan tiempo para anotarlo, si no para continuar con el otro ejercicio, por favor. Permítame un poquito, profe. Sí, nada más mientras voy a ir anotando el otro. Por mi parte ya, profe. Muy bien. ¿Alguien más que necesite tiempo? Si no, ya para avanzarle. Profe, yo noté que era seno de 2t en la segunda. ¿Sí es 2t o es así 3t? Es que ya A no ver. Sí le puse 2T. Pues da lo mismo. Déjenme, le pongo 2T para que quede igual que en la diapositiva. Listo. ¿Ya podemos continuar? Bien, entonces nos vamos al 2. Aquí, pues obviamente, si estoy aplicando la propiedad de multiplicación por seno, el resto es lo que es mi x de t. En este caso, pues tengo el coseno de t. Ese va a ser mi x de t. Entonces, x de t va a ser igual al coseno de t. Y por lo tanto, debo de alguna manera, pues obtener mi función en S de la x de t. Entonces, esto es igual a aplicarle el operador de Laplace a mi función coseno de t. ¿Y esto cuánto da? Por favor, lo obtienen de las tablas y me dicen. Es igual a S sobre S cuadrada más 1. Ajá, en este caso es 1, porque el omega vale 1. Entonces sería S entre S cuadrada más 1. Y en este caso, alfa también vale 2. A lo mejor por eso le cambié yo, porque no fuera igual. Pero bueno, da lo mismo, ¿no? Alfa ya sabemos que es el coeficiente del argumento de mi función senoidal. Entonces, alfa vale 2. Entonces, mi f de s
va a ser igual a aplicarle el operador de Laplace al seno de 2t, que se multiplica por el coseno de t. Y utilizando la propiedad, esto va a ser igual a j sobre alfa, sigue siendo 2, j sobre 2, que multiplica a mi x de s evaluada en s más j alfa. Entonces, todos los lugares donde exista la s, lo tengo que sustituir por s más j2. Entonces, en el numerador me queda s más j2, porque teníamos una s más j2, pero elevada al cuadrado, más 1, luego menos la misma x de s, pero evaluada en s menos j, eso sería s menos j2 sobre s menos j2 1. ¿Sí? Igual podríamos intentar hacer el desarrollo de todo esto, a ver si se puede reducir y etcétera, ¿no? Pero pues es más la talacha que el beneficio. Entonces, en esta parte de las propiedades, les digo, a menos de que sea algo muy evidente que pueda reducir, pues lo hago. Ya después de aquí mejor la dejamos expresada así como está, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces, nada más me dicen si acabaron de anotar, sino para continuar, por favor. Por mi parte ya, profe. ¿Alguien que requiera tiempo? Yo, deme un momento. Sí. Es igual. Sí, nada más me dicen cuando ya, por favor. Listo, profe, de mi parte ya. ¿Alguien que todavía necesita? Ah, muy bien. ¿Alguien más? Si no, ya para seguirle. Bien, entonces voy a cambiar a la presentación para continuar. Voy a hacerla grande también. Entonces, así como hay una propiedad para una multiplicación por seno, también hay una propiedad para la multiplicación por coseno. Entonces, básicamente es lo mismo, o sea, se hace el mismo procedimiento, solamente que, pues ya no tenemos, ya no tenemos el argumento imaginario en el coeficiente de donde evaluamos la función x de s,
sino ya simplemente tenemos un medio y en el otro teníamos j sobre 2. Y ahora, en lugar de restar los términos de la evaluación de S más J alfa y S menos J alfa respectivamente, pues los vamos a sumar. Nada más es la diferencia. Entonces, nada más hay que estar atentos a qué función vale X de T para aplicar una o la otra. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no, profe. Me indican, por favor, si ya... no anoté el ejemplo, ahorita se los anoto acá en la hoja, no sé por qué en ese no los anoté, en todos los demás sí y en este no. Pero ahorita se los anoto en las hojitas. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor, para cambiar la vista. Bien, de todos modos, permítame tantito porque se le acabó la batería a mis audífonos. Y mientras pongo los otros. Mientras si les falta anotar algo, pues la anotan. Esperen un segundo, por favor. Bien, entonces voy a quitar ahorita la presentación y voy a ver la parte de la cámara. Aquí pone tiradero. Bien, entonces pues voy a cambiar de hojita para no hacer aquí un empalmadero. Entonces tenemos la parte de multiplicación por coseno y pues el ejemplo sería con f de t igual, voy a agarrar prácticamente el mismo que el primero de la multiplicación por coseno, o déjenme ver si pongo otro para que se vea diferente. Para checar aquí en las tablas. Bueno, le cambiamos un poquito. Sería coseno de 3t por t cuadrada. Para que sea distinto a los otros. Me dicen cuando ya lo tengan para comenzar el desarrollo y la explicación. Ya, profe. Bien, entonces vamos a comenzar. Entonces identificamos nuestra x de t. X de t pues es la parte que no corresponde al coseno, que en este caso sería t cuadrada. Entonces, mi x de t es igual a t cuadrada y mi x de s es igual
a la transformada de mi x de t. Por favor, según las tablas, ¿cuánto debe de valer la transformada de Laplace de t cuadrada? Dos sobre S cúbica. Así es, 2 sobre s al cubo. Entonces tenemos 2 sobre s al cubo. Y pues ya lo que nos piden es obtener la transformada de Laplace bueno, anoté la f de s. Se me fue mucho. Bueno, transformada de Laplace de mi función f de t, que sería igual a aplicarle el operador a el coseno de 3t. Bueno, aquí me faltó cuánto vale alfa, ¿verdad? Pero alfa es igual a 3, nada más como indicarlo. De hecho, no es necesario, con que yo lo identifique y lo ponga donde debe de ir, pues no hay ningún problema. Entonces, coseno de 3t por t cuadrada. Esto implica que para determinarla, yo debo de evaluar mi función x de s con s más j alfa, lo mismo que hicimos en la parte del seno, solamente que aquí van a estar sumándose los términos en lugar de restándolos. Y ya no tenemos el componente imaginario, sino tenemos solamente una constante que es 1/2. Entonces esto va a ser igual a 1/2 de lo que vale x de s, se volteó, 1/2 de lo que vale x de s. Entonces dijimos que evaluado en s más j alfa, ¿sale? Entonces empezamos todos los lugares donde exista la s, voy a poner s más j alfa. Entonces tengo 2 sobre, o la s más j3. Y a esto le voy a sumar la x de s evaluada en s menos j3. Entonces sería 2 sobre, al cubo, perdón, se me estaba olvidando. Nomás sustituí la s y no le ve el cubo. Y aquí otra vez, s menos j3 elevado al cubo. En esta parte, pues digamos que sí podemos reducir un poco, porque si yo introduzco el 1/2 a cada uno de los términos, pues se va a hacer un 1 con el 2 del numerador. Entonces esto será igual a 1 entre s más j3 al cubo, más 1 sobre s menos j3 al cubo, ¿sale? Y así quedaría. Esa reducción, pues sí la hago rápido porque pues sí es factible, ¿no? Me queda más compacta la respuesta. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, ninguna. Bien, entonces, de hecho, para este nomás tenía destinado un ejemplo porque es idéntico o prácticamente igual a lo que es la propiedad del seno, pues solamente cambia que en lugar de evaluarlo en S más J3 con su conjugado y restarlo, pues se suma, ¿verdad? Y no aparece la componente imaginaria. De ahí en más, pues es el mismo procedimiento. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Si no, ya para continuar con la que sigue, por favor. Por mi parte no, profe. Bien, si nadie indica lo contrario, entonces regreso a la presentación. Ahí está. Entonces, vamos a ver una más. Hay muchas, ¿eh? Estamos viendo, digamos, las que comúnmente se usan. Y pero puede haber, o sea, hay más. Nada más que si yo les decía, siempre les digo, si nos vamos a ver todo lo de la transformada de Laplace,
pues nos podemos llevar todo el curso transformada de Laplace y todavía nos faltan varias, ¿no? Entonces, la siguiente propiedad que vamos a ver es el escalamiento en el tiempo. Es decir, cuando tengo una x de t, donde su argumento, pues lo estoy escalando, ¿verdad? Tengo una alfa, tal que alfa sea mayor a 0. En este caso, ese escalamiento nada más lo contempla de valores positivos. Pueden ser fracciones, pero valores positivos, ¿verdad? Mientras sea mayor a 0 la alfa, podemos aplicar esta propiedad. Si no es así, entonces ya tendríamos que nosotros, o sea, no es que no se pueda obtener la transformada de Laplace, si alfa sea negativo, por ejemplo. Ahí el detalle es que no se puede aplicar la propiedad. Tendríamos que aplicar la integral de la transformada de Laplace para conocerlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque implica un cambio, ¿verdad? Entonces, pues digamos, si lo estamos viendo como una señal senoidal, por ejemplo, pues sería un cambio de fase. Entonces, la propiedad no contempla eso, sino nada más que sea escalamiento positivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cuando tengamos una señal x de t escalada en alfa veces el tiempo, lo que vamos a hacer es dividir 1 sobre el escalamiento multiplicado por la señal x de s. O sea, yo voy a agarrar mi señal x de t sin el escalamiento, voy a obtener por medio de las tablas, por medio de la integral de Laplace, como sea, pero yo debo de obtener mi función x de s, equivalente a mi función x de t sin el escalamiento. Entonces, una vez que la obtenga sin el escalamiento, la voy a evaluar en s sobre alfa, que sería sustituir todos los lugares donde exista la s por s sobre alfa, ¿sí? Y de esa manera podremos determinar la transformada de Laplace de una señal x de t que está escalado en el tiempo un factor de alfa, donde esa alfa es siempre positiva. Puede ser entera o no, pero siempre positiva. Entonces, ponemos los ejemplos, que sería obtener la transformada de Laplace de x de t igual a t con un escalamiento en el tiempo de 2. O sea, aquí estoy dando la función que debe de ser, o sea, la función x de t, y veo y doy el factor de escalamiento. No la estoy agregando aquí x de 2t, ¿verdad? Entonces, x de t es igual al seno de t con un escalamiento en el tiempo de 3. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, me indican cuando ya lo anoten, por favor, para pasar a hacer los ejemplos. Listo, profe. ¿Alguien que requiera un poco más de tiempo o ya empezamos? Bien, entonces, si nadie me indica lo contrario, comenzamos. Dejo la diapositiva y pongo la cámara. Entonces,
aquí tenemos la parte del escalamiento en el tiempo, donde tengo x de t igual a t, con un escalamiento de 2. Entonces, básicamente, pues lo que tenemos que hacer es aplicarle la transformada de Laplace a mi x de t, es decir, aplicarle la transformada de Laplace a x de t, que es igual a aplicarle la transformada de Laplace a t, y eso va a valer 1 sobre s cuadrada, ya le hemos usado, ¿verdad? Entonces sería 1 sobre s cuadrada, ¿sí? Entonces esto es a lo que nosotros llamamos, pues, nuestra x de s, y es donde vamos a sustituir lo que nos dice la propiedad. La propiedad nos dice que cuando yo necesite calcular la transformada de Laplace de una señal x de t con un escalamiento de alfa, debo de dividir 1 sobre alfa y evaluar mi señal o mi función x de s en s sobre alfa. Entonces, lo que nos indica es que si yo quiero obtener la transformada de Laplace de esa x, pero de 2t, ¿qué debo de hacer? Dividir 1 sobre el desplazamiento, sobre el escalamiento, y multiplicarlo por lo que vale x de s, sustituyendo s por s sobre ese escalamiento. Entonces sería 1, que es el de aquí, sobre s, ya apareció la s la debo de sustituir por s sobre su escalamiento, que es 2, y pues le pongo el cuadrado de la función, ¿sale? Y de esa manera, pues tendría la sustitución de la s por s sobre 2 y la multiplicación de 1 sobre ese escalamiento. Entonces aquí ya lo que resta pues es hacer el álgebra, ¿verdad? Aquí nos va a dar la ley de la comida, que le dicen la ley del sándwich, de la tortilla, del emparedado, de la hamburguesa y de todo lo que se les ocurre que va entre dos cosas, ¿no? Para poderlo hacer. Incluso pues desde antes se podría, ¿no? Pero bueno, entonces nada más para indicarlo me quedaría, esto es igual a 1/2 que multiplica a 1 entre s cuadrada sobre 4, ¿sí? Esto es igual a 1/2 que multiplica a 4 sobre s cuadrada, y 4 entre 2 vale 2. Entonces esto sería igual a 2 sobre s cuadrada, ¿sí? Es como si nada más hubiéramos multiplicado la parte del numerador cuando escalamos en el tiempo. Nada más. Que de hecho este fenómeno lo vamos a ver ya cuando nos pasemos a la parte de cómo calcular las transformadas y cómo hacer cambios entre transformadas ya más adelante con ese factor del numerador, ya cuando lo veamos en el software, ¿sale? Entonces, eso es el resultado. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Hasta aquí, pues es la aplicación de la propiedad, y ya de aquí para acá, pues es la talacha. Me dicen si ya anotaron, por favor, si no, para continuar. Bien, si no me indican lo contrario, entonces continuamos con el siguiente ejemplo, que sería el ejemplo 2, donde x de t igual al seno de t
donde tenemos un alfa igual a 3. No, yo lo estaba anotando, acá está. Se empalmó ahí con un poquito con el anterior, pero entonces igual pues vamos a obtener nuestra x de s, que es encontrar o determinar la transformada de Laplace de la x de t, que es el seno, que también ya la habíamos usado, que sería 1 entre s cuadrada más 1. ¿Sale? Entonces, cuando nos piden determinar la transformada de Laplace de la señal senoidal, pero escalada con un factor de 3 en el tiempo, lo que debemos hacer es dividir 1 sobre el escalamiento, que sería 1/3, multiplicado por la evaluación de la señal en S sobre alfa. Entonces sería S sobre 3. Aquí tenemos un 1, pues no lo sustituyo. Aquí tenemos una S cuadrada, entonces aquí sí le pongo S sobre 3 al cuadrado y lo tengo el más 1. Y prácticamente pues eso sería hasta ahí la aplicación de la propiedad. Ya después podemos hacer la parte algebraica para tratar de reducirlo, ¿verdad? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, profe. Bien, entonces vamos a hacerle ahí un poquito de álgebra para que se vea no tan gacho y lo podamos reducir un poco. Lo voy a continuar acá. Lo voy a hacer como en programación, ¿verdad? Un conector. Acá continúa para no ponerle raya ni que se confunda con esto. Entonces, pues ya nada más aquí sería que tenemos 1/3 que multiplica a 1 sobre s cuadrada sobre 9 más 1. Si yo multiplico esos dos, me quedaría que esto es igual a 1 sobre 3s cuadrada sobre s cuadrada sobre 9 más 3, ¿sí? Y esto es igual a 1 sobre s cuadrada sobre 3 más 3. ¿Sí? Lo puedo dejar así, pero si quiero dejar libre la s cuadrada, multiplico todo por 3, entonces me quedaría 3 sobre s cuadrada más 9. Nada más para quitar este 3 de ahí, ¿verdad? Todo lo multiplico por 3. Pero igual, cualquiera de las dos ya estaría, pues bien, ¿no? Nada más hicimos la parte de introducir el factor de 1/3. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien, me indican si necesitan tiempo para anotar, si no ya para continuar. Sí, denos un momento, por favor. Sí, me avisan por favor cuando ya.
¿Ya terminaron? Yo ya. Sí, pues siempre les pido de favor que me indiquen cuando ya y no me avisan. Bien, entonces cambiamos a la diapositiva. Aquí está. Entonces, otra propiedad y que es de las importantes aquí es la convolución. Espero que recuerden qué es la convolución. Si no, entonces pues nada más aquí lo pongo para que recuerden la expresión de cómo se calcula una expresión, cómo se calcula la convolución en tiempo continuo. Entonces, dice la convolución de dos funciones X y H, o puede ser A y B, o F y J, o como quieran llamarle, ¿no? Yo le pongo los nombres que normalmente se usan cuando estamos trabajando con señales o con control, que es muchas aplicaciones van a control o a filtros. Da como resultado otra función. Recuerden que esa convolución no es propiamente la multiplicación de las dos señales, sino la combinación de esas dos señales y que me da como resultado otra señal, ¿sale? Y normalmente, para nosotros identificar la convolución, pues la ponemos con una multiplicación, pero con un asterisco. Si yo tengo una función X y una H y le pongo un asterisco entre las dos, no quiere decir que la quiero multiplicar, quiero decir que la quiero convolucionar. ¿Cómo se calcularía la función resultante de la convolución entre dos señales? Bueno, tengo mis dos señales respecto al tiempo, entonces yo tendría que integrar la segunda función H evaluada en T menos V por la primer función X evaluada en V, diferencial de V. Esto pues es el resultado de hacer la integración de 0 a T de X V por H de T menos V. O sea, puede hacer cualquiera de las dos, ¿verdad? Tomando en cuenta que la primera señal es H y la segunda X, o la primera es X y la segunda H. El chiste es que pues debemos de hacer esa combinación. ¿Qué es esa V? O sea, todos la conocemos. H de T, pues la debemos de conocer. T, pues obviamente es el tiempo. Lo que no conocemos es la V. Esa V es igual a KTS. ¿Qué es K? Pues un valor entero, ¿verdad? Recuerden. ¿Y TS qué es? Pues el periodo de muestreo. Entonces debemos de entender que esa V, pues es K veces el periodo de muestreo. Cuando el límite del periodo de muestreo tiende hacia la derivada de V y esta a su vez tiende a ser 0. Entonces debemos de estar al pendiente de todos esos parámetros para poder aplicar la integral que define la convolución en el tiempo. Entonces, como ustedes habrán de suponer, normalmente esas h de t o esa x de t, pues no son funciones tan sencillas, no son tan, sencillas en el aspecto de expresarlas en el tiempo, sino que son, hasta en eso son complejas. Entonces, llevar a cabo la integral, pues es algo tedioso, donde muchas veces sí se llega a complicar mucho el sacarla, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de nosotros habernos pasado o pasarnos con la integral de Laplace al espacio de Laplace? Bueno, que si yo quiero obtener la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones, ¿qué creen? Aquí está muy fácil. Simplemente voy a obtener la transformada de Laplace de la primera función, la transformada de Laplace de mi segunda función, y hago una multiplicación normalita. Entonces me evito todo este merequetengue de integrales por con tal de hacer, que si yo estuviera aferrado a trabajar todo en el tiempo para no pasarme a un espacio vectorial como el de Laplace o una herramienta como la que estamos viendo, entonces tendría que hacer todo esto, y con esas señales, les digo, normalmente pues no son nada sencillas, se complica todo. En cambio, si cada una por separado me paso a Laplace, las multiplico, ya las estoy convolucionando.
y al resultado de la multiplicación, si yo le aplicara la transformada inversa, también obtendría la convolución en el tiempo. Entonces, por eso les decía que esto de las cambios de espacio vectorial o herramientas matemáticas que me sirven para esto, como son las transformaciones lineales, me sirven para no tener que trabajar tanto en el tiempo. O sea, son herramientas que me facilitan y normalmente siempre lo vemos como carga de trabajo el hecho de convertirlo o pasarlo a otro lado. Y vean todos los beneficios que trae. Ahora, si esa x de t y h de t incluso son señales conocidas, pues ya ni siquiera las tengo que obtener, voy a las tablas y las pongo, ¿sale? Entonces, esa es otra propiedad. Ahorita no voy a mostrar ejemplos porque ya lo que sigue, sigue cómo obtener la transformada inversa y después ya siguen las aplicaciones. En las aplicaciones forzosamente tenemos que ver la convolución y entonces ahí es donde la vamos a ver, tanto de manera analítica haciendo ejemplos como de manera práctica en el software ya esté viendo de manera ahí en programación, pues cómo la debemos de aplicar o cómo se aplica y qué resultados voy a obtener, ¿sale? Por eso es que en esta no voy a ver ejemplos así, digamos, arbitrarios o aleatorios, porque pues nada, me cuesta nada más agarrar de las tablas dos funciones, decirles que las saquen y pues la indiquen, ¿no? Pero yo lo que quiero que vean es lo poderoso que es ya una vez que estamos viendo aplicaciones de esto, ¿sale? Entonces, ahorita nos quedamos con que la convolución de dos señales en el tiempo es más fácil si cada una de las señales las paso el espacio de Laplace y simplemente las multiplico. Con eso estaría encontrando la convolución y me evito toda esa integral que para nada es sencilla. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe. Bien. ¿Me indican si necesitan tiempo para anotar? Sí, yo sí. Bien, nada más otra vez, de favor les pido que me avisen cuando terminen para avanzar y no perder tanto tiempo. Ya está, profe. Bien, entonces, si nadie dice lo contrario, vamos a avanzar. En la siguiente, pues aparece lo que les puse ahí en la publicación, porque de acuerdo a los tiempos, calculé que íbamos a acabar de ver las propiedades y nos pasaríamos a ver la transformada en Laplace inversa. Entonces, el primer punto de las tablas es para que tengan todo concentrado y que vean que hay más, o sea, hay muchas. Yo les estoy presentando las que más se utilizan y para que las tengan junto con las tablas de transformadas, porque pues las vamos a estar utilizando. Y la otra cosa que les pedía, que era la parte de repasar, porque según yo sí lo deben de haber visto, pero si no, bueno, repasar o recordar o estudiar en caso de no haberlo visto, o aprender la técnica de expansión, de fracciones parciales. Esa, ahorita vamos a ver en qué se aplica, porque a lo mejor si les pongo eso, pues no, ¿y eso para qué, verdad? Bueno, ahorita vamos a ver el para qué. Entonces, hasta ahí dejamos la parte de propiedades, nos vamos a ir a ver
la otra herramienta necesaria, que es la transformada inversa. Y una vez que tenemos cómo se saca la transformada de Laplace, qué propiedades tiene y cómo me regreso al espacio del tiempo con la transformada de Laplace inversa, entonces ahora sí, vamos a ver algunas propiedades que típicamente pues se usan tanto como para hacer filtros como para hacer control, ¿sale? Que es obviamente a lo que me ha enfocado esta unidad de aprendizaje, es ver todo lo relacionado con las aplicaciones que se derivan del análisis de las señales y los sistemas. Entonces, vamos a, esa parte pues fue la que les puse ahí de anuncio en el, publicación, perdón, en el canal general del grupo. Y pues ahora sí, nos vamos a la transformada de Laplace inversa. Dijimos que al ser una transformación lineal, pues cumple con ser biyectiva y sobreyectiva, lo cual quería decir que para una función en el tiempo únicamente le corresponde una función en el espacio en común, que es, en el espacio al que llega, que es el de Laplace, y que sea sobreyectiva significa que esa función en el espacio, en este caso Laplace, pues también corresponde a una función en el tiempo. Es decir, puedo pasarme a Laplace, de Laplace regresarme al tiempo, entre comillas, pues sin ningún inconveniente. ¿Sale? Entonces, ¿cómo obtenemos la transformada de Laplace inversa? Bueno, para empezar, pues se denota con la L de Laplace a la -1. Entonces, a ese símbolo lo debo de utilizar obviamente cuando tenga una función en Laplace, una f de s. Si yo le quiero aplicar la transformada de Laplace inversa a una función f de s, lo que voy a obtener es mi función en el tiempo. ¿Y cómo le vamos a hacer para poder regresarnos y obtener esa función en el tiempo? Bueno, tengo que hacer 1 entre 2πj, donde está ahí la componente imaginaria, por la integral de c menos j alfa por c más j alfa, es decir, las componentes positivas y la parte compleja en el infinito, que a su vez tengo que multiplicar por mi función f de s y a su vez multiplicarla por e a la st. Aquí sí va positivo, no es a la menos st, es a la st. Con respecto a s, ¿verdad? Diferencial de s. Ojo, seguimos trabajando con sistemas LTI, entonces esta integral, para regresarme de una función en Laplace a una función en el tiempo, sigue siendo únicamente válida para un tiempo mayor o igual a 0. Para un tiempo menor a 0, esto no me sirve, solamente de 0 en adelante, ¿sale? Entonces, si se fijan, pues nada más de vista, sin siquiera sustituir qué tan complicada es f de s, pues ya se ve bastante talachudo el asunto, ¿verdad? Entonces, normalmente, en la práctica, pues no se utiliza la integral para conocer la f de t. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, a nosotros en el área de ingeniería, obviamente en la parte matemática, pues es forzoso, ¿verdad? Ellos deben de conocer todo el proceso. A nosotros lo que nos interesa es, ¿para qué me sirve esta herramienta y dónde la voy a utilizar y cómo la puedo utilizar? Entonces, en la parte de ingeniería, rara vez andamos haciendo la integral esta para conocer mi f de t, ¿sí? Normalmente en las aplicaciones que poquito adelante vamos a ver, lo que hacemos es que vamos a tener no una función así, digamos, tan sencilla como las que hemos visto ahorita en los ejemplos, sino que normalmente se expresan a manera de polinomios, como una función de transferencia. Ahorita vemos tantito de eso, o si ya empezaron a ver algo de eso en la parte de modelado, pues ya se dan de imaginar. Entonces, normalmente pues tenemos nuestras funciones de transferencia y lo que se le aplica pues son otras técnicas para obtener la transformada de Laplace y no la parte de la integral, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que estamos trabajando con sistemas lineales invariantes en el tiempo, donde pues la función f de t que vayamos a encontrar por cualquiera de los métodos que adelante vamos a ver, ya sea este integral o algún otro, no va a ser, no contempla pues valores negativos de t, ¿verdad? Lo que habíamos dicho desde acá, f de t vale 0 para todo tiempo menor a 0, porque incluso cuando se saca la transformada de Laplace de f de t, hacemos la misma contemplación, asegurarnos que en todo tiempo antes del 0,
la función valga 0. Si eso ocurre, ya le puedo aplicar la transformada de Laplace unilateral, perdón. Entonces, esto también, cuando veamos el símbolo L a la menos 1, se trata de la transformada de Laplace inversa, que corresponde pues a la parte unilateral, solamente desde 0 hasta infinito, ¿verdad? Nunca para tiempos menores a 0. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, si están tomando nota, me dicen si ya lo tienen, por favor, si no, para esperarme, y por favor me dicen cuando lo terminen. A mí aún me falta. Muy bien, me dicen cuando terminen, por favor. Yo ya, no sé mi otro compañero. Muy bien, no sé si ya terminaron todos. Sí, profe. Ya, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí nada más está expresado, digamos, la parte formal matemática de cómo podemos obtener la transformada de Laplace a partir de esta integral. Pero ya de manera práctica o operativa o con las aplicaciones a lo que nosotros vamos a enfrentar, que son las aplicaciones hacia la ingeniería, pues normalmente yo les había comentado, no utilizamos la integral. ¿Qué utilizamos? Bueno, una es que si de pura casualidad la función con la que estamos trabajando es una señal conocida que venga en las tablas, pues así como utilicé la columna de x de t para encontrar x de s, pues ahora voy a la columna de x de s para saber a qué x de t corresponde. Digamos que es la parte lógica, ¿verdad? De cómo podríamos conocer la transformada de Laplace. Pero esta tampoco se utiliza normalmente en ingeniería. ¿Por qué? Porque las expresiones que normalmente usamos para control o para filtros vienen por polinomios, expresado esto en polinomios. Entonces, difícilmente un polinomio que corresponda al modelo matemático de un sistema térmico, un sistema RC o RLC o un sistema mecánico de engranajes, etcétera, lo que sea que estén modelando, pues difícilmente va a caer en una señal conocida. Normalmente pues es un polinomio con parámetros distintos a lo que podemos conocer. Si es el caso, sin problema, mejor vamos a las tablas y sabemos o podemos encontrar cuál es la x de t correspondiente a mi x de s, ¿sale? ¿Qué es lo que más se utiliza? Bueno, son dos cosas las que más se utilizan. Una es, sí, un método algebraico, pero partiendo del hecho de que estoy trabajando con polinomios, que les digo, más adelante vemos por qué está formado o cómo está formado ese polinomio y por qué es importante expresarlo así. Una vez que lo tenemos así, el método que vamos a utilizar es hacer una expansión en fracciones parciales de f de s. Entonces, de ahí el porqué de la tarea donde les mencionaba que, pues era
les recomendaba o les pedía de favor que repasaran o que estudiaran o que aprendieran la parte de cómo expandir en fracciones parciales la división de un polinomio. Sí, bueno, la división entre dos polinomios, obviamente. Entonces, cuando hacemos esa expansión lo que hace en términos prácticos es reducir, bueno, aumenta los términos, porque en el polinomio pues es uno solo, ¿verdad? Es un numerador entre un denominador. Ahora lo que hace es tener varios términos, pero cada uno de esos términos se puede expresar de manera más sencilla, de tal manera que normalmente esos términos más sencillos los encontramos en las tablas y simplemente sustituimos. Y de esa manera, como también es hablamos de lo mismo, como es un operador lineal, cumple con ser aditivo y homogéneo. Entonces, si yo calculo la transformada de Laplace de una función que está separada en varios términos, las puedo obtener por separado y se acabó. Así lo mismo con la transformada de Laplace inversa. Yo puedo calcular la inversa de varios términos que corresponden a mi función original y a final de cuentas la suma de las transformadas de Laplace inversas me da la inversa en total de toda mi función. Entonces, ese es otro método que, digamos, sí se utiliza para de manera formal demostrarlo en las aplicaciones, aunque también es impráctico, ¿sí? Ya de manera práctica, lo que más se utiliza, pues, es agarrar el software, hacer la conversión y vámonos, ¿verdad? Pero, pues, obviamente nosotros debemos de ser conscientes de dónde viene eso que nos da el software. Por lo tanto, pues de esta parte de expansión por fracciones parciales, pues sí vamos a realizar algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque con base a eso vamos a ir después al software y vamos a comparar las expresiones que nos pueda dar el software con las que vamos a obtener por medio de expandir en fracciones parciales mi función de Laplace, ¿verdad? Y así obtener mi función en el tiempo. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces me dicen si ya terminaron de anotar. Si no, me avisan cuando terminen, por favor. Por mi parte ya está. ¿Alguien que necesite más tiempo? Bien, si nadie dice lo contrario, avanzamos. Entonces, ahora sí, ¿cómo es ese método para hacer esa expansión de una expresión en S y poder obtener de manera, digamos, sencilla o más rápida la transformada inversa, de Laplace inversa? Entonces, vamos a suponer que nuestra función va a estar expresada por medio de dos polinomios, un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Esta parte de por qué utilizamos esto de un polinomio, les había comentado, si bien más adelante vamos a ver aplicaciones, recuerden que es pues básicamente cuando yo obtengo un modelado, un controlador o un filtro, la expresión correspondiente a eso es un polinomio dividido entre otro, ¿sale? Entonces, por eso es que normalmente pues lo expresamos de esa manera, ¿sí? Entre un polinomio. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la potencia del polinomio, obviamente en términos de S, porque si no lo vemos en términos de S, pues nos vamos no la podemos aplicar, ¿verdad? Ya tenemos que tener una función con polinomios cuya variable pues sea mi variable compleja S. Entonces, siendo B el polinomio del numerador y A el polinomio del denominador, el grado del polinomio de A, o sea, del denominador, debe de ser mayor
que el de B. Es decir, debemos de encontrar un polinomio cuyo grado sea mayor en el denominador que en el numerador, ¿sale? Si eso no se cumple, se tiene que hacer una división directa del polinomio. Esto normalmente no ocurre en términos de aplicación de modelado y control, ¿verdad? Pero si llega a pasar, porque sí puede pasar, lo que se hace, en lugar de hacer una expansión de términos, o sea, una expansión de fracciones parciales de esos polinomios, se hace una división directa. De hecho, esta parte es la más común cuando vayamos a ver la transformada Z. En transformada Z, normalmente el primer recurso no es hacer la expansión, sino hacer una división directa. Lo contrario aquí, ya si no, se hace una expansión, ¿sale? Entonces, es lo que tenemos que verificar. Si el polinomio del denominador es mayor que el orden del polinomio del numerador, entonces sí podemos aplicar la técnica de expansión por fracciones parciales, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Bien, me dicen si necesitan tiempo para anotarlo, por favor. Sí, por favor. Sí, me indican cuando termine. Listo, profe. Bien, entonces, miren, ya lo demás, pues ya ahora sí, esto es, digamos, escrito o hablado o comentado, pues ya lo demás ahora sí es, ahora sí, cómo le hago, ¿verdad? Para hacer esa expansión, qué fundamentos tiene, y obviamente vendrían los ejemplos, pero ya no vamos a alcanzar ahorita. Se fijan acá, pues hay muchas ecuaciones que explicar para empezar a hacer los ejemplos. Entonces, si ya todos anotaron, dejo de compartir pantalla y pues sería todo por el día de hoy. Entonces, ya para la siguiente sesión, vemos nada más esa parte del fundamento de para qué queremos expandirla, cómo la vamos a expandir, y ahora sí nos vamos a los ejemplos de cómo hacerlo y cómo determinar la función en el tiempo a partir de una función en Laplace expresada por medio de la razón de dos polinomios, ¿sale? Entonces, si no hay alguna duda o pregunta, pues ya sería todo por el día de hoy. Buen fin de semana, cuídense, nos vemos. Nos vemos, maestro. Gracias, Buenos días. Buenos días. Buenos días de nada, nos vemos igual.